por mí y por todos los que tienen éxito en la vida, menos por los que nunca salieron del lugar y se contentan con poco. La voz de mi hija Sofía, afilada como un cuchillo, cortó el aire festivo de la cena de fin de año, y el eco de sus palabras resonó en el silencio atónito que se apoderó de la sala, pesado y denso como la niebla. Su mirada fría y calculadora se posó sobre mí, traspasando mi alma como un dardo envenenado, dejándome sin aliento, con el corazón encogido en un puño. No había necesidad de que pronunciara mi nombre. Su desprecio se sentía en cada sílaba, un golpe directo a mi dignidad, presenciado por toda la familia, un espectáculo cruel de humillación pública. El brindis de mi hija, que debería haber sido un momento de unión y celebración, se convirtió en la más dolorosa de las acusaciones, una bofetada sin mano que reverberó en cada fibra de mi ser, desnudando mi vulnerabilidad ante todos los presentes. Sentí cómo el calor subía por mi cuello y se instalaba en mis mejillas, un rubor de vergüenza y rabia que no pude contener, mientras mi vista se nublaba con lágrimas contenidas, amenazando con desbordarse. Mi yerno, Carlos, esbozó una sonrisa complaciente, cómplice de la crueldad de Sofía, y esa imagen quedó grabada en mi memoria como un hierro candente, profundizando la herida en mi corazón. La atmósfera festiva se disipó como humo, dejando tras de sí un vacío inmenso, un abismo de dolor y decepción que me engullía lentamente, y en ese instante el mundo pareció detenerse, congelado en el tiempo de mi humillación. Las risas se apagaron, las conversaciones murieron, y solo quedó el zumbido de mi propia sangre en los oídos, un recordatorio constante de la mordaz indiferencia de mi hija, un eco ensordecedor de su desprecio. Mi mente, antes nublada por el dolor, comenzó a despejarse, y en la claridad de esa revelación comprendí la magnitud de la ofensa, el peso de las décadas de sacrificio desconsiderado, años de esfuerzo, de noches sin dormir, de manos agrietadas por el trabajo, todo para que ella, mi hija, pudiera brillar, para que pudiera tener éxito en la vida, como si mi propia existencia careciera de cualquier valor o propósito. Sentí el amargo sabor de la ingratitud, una mezcla de hiel y desolación que me quemaba por dentro, y supe, con una certeza inquebrantable, que algo en mí había cambiado para siempre, que la mujer que fui hasta ese momento ya no existía. Este dolor, este ultraje público, se clavó en mi pecho como una estaca, pero paradójicamente también encendió una chispa, una llama de determinación que no sabía que poseía. Ya no había vuelta atrás. El camino que había recorrido, lleno de sumisión y sacrificio silencioso, se desvanecía, y frente a mí se abría una nueva senda, una de autodescubrimiento y reivindicación. El brindis de Sofía no solo me humilló, me despertó, me obligó a mirar la verdad de mi situación a los ojos y a reconocer la necesidad imperiosa de retomar las riendas de mi propia vida. Mi corazón, aunque maltrecho, latía con una nueva fuerza, una que prometía resistencia, una que gritaba que yo era digna de mucho más que la migaja de afecto que mis hijos me ofrecían, que mi vida valía y que era el momento de luchar por ella. Mi nombre es Elena Rojas, y a mis 68 años llevo en cada arruga las marcas de una vida dedicada, no a mí, sino a los otros, especialmente a mis hijos. Soy viuda desde hace poco más de 6 meses, y la ausencia de mi amado esposo, Juan, dejó un vacío que el tiempo aún no ha logrado llenar, una herida abierta que sangra con cada recuerdo, recordándome la fragilidad de la existencia. Vivir sin él es como navegar en un mar revuelto sin brújula, a la deriva, buscando un puerto seguro que, ingenuamente, aún creía encontrar en los brazos de mi propia familia, en el hogar de Sofía, que se desmoronaba ante mis ojos. La pérdida de Juan me sumió en un silencio opresor, un eco constante de la vida que se fue, llenado únicamente por la rutina monótona y por la esperanza cada vez más distante de encontrar un poco de paz y consuelo en un mundo que parecía haberme olvidado. Me siento como un barco sin rumbo, flotando a merced de las olas, y la soledad se ha convertido en mi compañera más fiel, susurrándome en mis oídos cada amanecer.
recordándome la ausencia que llena cada rincón de la casa, antes tan llena de vida y risas. Es un peso invisible, pero real, que cargo en mis hombros, curvándome bajo su implacable presión. Esa quietud forzada me llevó a una búsqueda incesante de un sentido, de un propósito, de algo que pudiera llenar el vacío dejado por Juan, que me permitiera volver a sentirme útil y valiosa. Yo anhelaba un poco de consuelo, un gesto de cariño, un simple abrazo que me hiciera sentir que aún pertenecía a algún lugar, que mi existencia tenía valor para alguien, que no estaba completamente sola en este vasto universo. Pero a cada día que pasaba, esa esperanza disminuía, corroída por la frialdad y la distancia de aquellos que más esperaba, de aquellos a quienes había dedicado toda mi vida, sin reservas, sin ninguna vacilación. Mi familia se reduce a mis 2 hijos, Ricardo, el primogénito, un hombre de buen corazón, pero frágil, fácilmente influenciado por su esposa, Clara, quien siempre ha sido una sombra silenciosa a su lado, sin tomar nunca una posición clara. Y Sofía, la más joven, la protagonista de esta historia, quien se ha convertido en mi antagonista. Sofía, casada con el ambicioso Carlos, siempre fue el diamante de la familia, la niña de mis ojos, aquella en quien deposité todas mis esperanzas y sacrificios, mi mayor orgullo, mi sueño hecho realidad. Tengo también 2 nietos por parte de Sofía, los pequeños Gabriel y Laura. Mi amor por ellos es incondicional, un bálsamo para mi alma, un rayo de sol en medio de la tormenta, incluso si la convivencia es limitada y su presencia en mi vida es esporádica, casi como apariciones fantasmales. Son la luz en medio de la oscuridad, el recordatorio de un amor puro y desinteresado, diferente al que recibo de su madre. Un amor que se fue y dejó tras de sí solo el recuerdo de un pasado que parecía tan distante ahora, una melodía olvidada. Dediqué más de 40 años de mi vida a trabajos humildes, lavandera, costurera, limpiadora. Mis manos, antes delicadas, ahora están curtidas y marcadas. Un mapa de las batallas que libré para asegurar que Sofía tuviera lo mejor, para que pudiera alcanzar los sueños que yo jamás pude siquiera soñar, para que su camino fuera más fácil que el mío, para que tuviera todas las oportunidades. Cada arruga en mis palmas, cada nudo en mis dedos, era un testimonio silencioso de mi entrega incondicional, de un amor que no pedía nada a cambio, solo reconocimiento. Trabajé incansablemente, día y noche, bajo el sol abrasador y el frío cortante, muchas veces ignorando el dolor en mi cuerpo, las punzadas en mi espalda, que se convirtieron en mis compañeras constantes, en un sacrificio silencioso que nadie parecía notar ni valorar. Renuncié a sueños, pasatiempos e incluso a mi propia salud, todo para que mis hijos, especialmente Sofía, tuvieran las oportunidades que la vida me negó, para que su futuro fuera más brillante, para que no tuvieran que pasar por las mismas penurias que yo. Esa entrega, ese sacrificio, fue el cimiento de mi existencia, la brújula que guió mis pasos, y nunca, en ningún momento, imaginé que algún día sería despreciada por aquellos a quienes más amé, por aquellos a quienes lo di todo, sin dudar, sin esperar nada a cambio. Nunca pensé que mi propia hija me daría la espalda de esa manera, que mi amor sería pisoteado tan cruelmente, y ese pensamiento, esa realidad, era más dolorosa que cualquier herida física. Recuerdo la década de los 70, recién casada con Juan, con el corazón lleno de esperanzas y el alma desbordante de sueños, una visión de futuro que pintábamos juntos, con los colores de la ilusión y el esfuerzo. La vida era sencilla, apenas teníamos lujos, pero estaba llena de promesas, de un optimismo contagioso que nos hacía creer que el mañana siempre sería mejor que el hoy, que cada obstáculo era una oportunidad para crecer. Luego llegaron mis hijos, Ricardo y Sofía, uno tras otro, trayendo consigo una alegría inmensa y, con ella, la sagrada responsabilidad de construir un futuro que, en mi mente, debía ser mucho mejor que el mío, un legado de bienestar y oportunidades. Desde ese momento, mi vida dejó de ser mía para convertirse en un proyecto de entrega total a ellos.
un lienzo en blanco para pintar sus sueños más ambiciosos, un sacrificio que asumí con todo mi amor. Mis manos, que antes tejían delicados encajes para un pequeño taller de costura, donde cada puntada era una obra de arte y cada hilo una expresión de mi creatividad, se endurecieron con el jabón y el agua caliente, frotando la ropa ajena bajo el sol inclemente o bajo la tenue luz de una bombilla en las noches interminables. El cansancio era mi compañero constante, un dolor sordo en la espalda y los brazos que me recordaba la cruda realidad de mi existencia, la dureza de la vida. Pero lo soportaba con la certeza de que cada gota de sudor era una inversión en el futuro de mis pequeños, una semilla plantada para que ellos pudieran florecer en la abundancia, lejos de las penurias que yo conocía. Hubo años en los que trabajaba en 3 casas diferentes, a veces incluso 4, y al regresar a la mía, la jornada no terminaba. Había que cocinar la modesta cena, limpiar la pequeña casa para que estuviera siempre impecable, remendar la ropa desgastada para que mis hijos tuvieran que vestir y, sobre todo, escuchar a mis hijos, sus alegrías y sus penas, sus pequeños triunfos en la escuela y sus grandes decepciones infantiles. Muchas noches los veía dormir, sus rostros angelicales iluminados por la luz de la luna que se colaba por la ventana, y me prometía a mí misma que nunca les faltaría nada, que les daría todas las herramientas para volar alto, para alcanzar cualquier sueño. La renuncia a mis propios sueños fue un acto gradual, casi imperceptible, pero constante, como el goteo de agua que, con el tiempo, moldea la piedra más dura. Amaba la música, el sonido del piano me transportaba, el baile llenaba mi alma de ligereza, y el aroma de los libros me transportaba a otros mundos, a aventuras inimaginables, pero no había tiempo para eso. Cada centavo que ganaba era para la comida, la ropa, los útiles escolares y para el lujo de un buen par de zapatos para Sofía, que siempre quiso ser la mejor vestida, y yo me desvivía para que así fuera, para que se sintiera especial, única, digna de admiración. Cuando Ricardo comenzó la escuela, y luego Sofía, mi horario se volvió aún más apretado, con jornadas que se extendían desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Me levantaba antes del sol para prepararles el desayuno y sus almuerzos, asegurándome de que tuvieran todo lo necesario para sus estudios, y volvía a casa al anochecer, con los pies hinchados y el cuerpo dolorido, pero siempre con una sonrisa para ellos, para que no vieran el peso del mundo en mis hombros, para que sintieran mi amor incondicional, mi dedicación sin límites. Recuerdo una vez, Sofía quería unos zapatos especiales para su fiesta de graduación de la primaria, unos que costaban lo de 2 semanas de mi trabajo en la tintorería, una suma considerable para nuestro modesto presupuesto. Juan, mi esposo, dudó, preocupado por los gastos, pero yo me empeñé. Trabajé horas extras, haciendo costuras hasta altas horas de la madrugada, con los ojos cansados y los dedos adoloridos, y cuando finalmente pude comprarlos, la felicidad en el rostro de mi hija fue mi mayor recompensa, un momento que atesoré profundamente, la confirmación de que mi sacrificio valía la pena. Años después, cuando Sofía entró a la universidad, el sacrificio se multiplicó, adquiriendo una nueva dimensión de entrega y esfuerzo. Ella soñaba con ser una profesional exitosa, y yo quería que ese sueño se hiciera realidad, que ella alcanzara el éxito que yo no pude. Lavaba ropa ajena hasta que mis manos se agrietaban y sangraban, cosía vestidos de novia que nunca podría usar, y limpiaba oficinas hasta bien entrada la noche, todo para pagar sus matrículas y materiales, para que no le faltara nada, para que su camino hacia la realización profesional fuera lo más sencillo posible. Juan siempre me apoyó, un pilar inquebrantable en mi vida. Su presencia era mi fortaleza, mi consuelo en los momentos de mayor agotamiento, pero la carga financiera y emocional recaía principalmente sobre mis hombros, una responsabilidad que yo misma había asumido con orgullo. Él trabajaba en la construcción, pero sus ingresos eran intermitentes, variables, y la estabilidad la proporcionaba mi incansable labor, mi tozudez de proveer, mi amor incondicional por la familia, por el futuro de nuestros hijos. Juntos éramos un equipo, pero yo era el motor que impulsaba la casa,
el corazón que latía por todos. Hubo navidades en las que mi regalo era un simple pañuelo o un par de calcetines, mientras mis hijos recibían bicicletas, muñecas y juguetes que yo misma me esforzaba por conseguir con mis ahorros, con cada centavo guardado con esmero. No me importaba. Su alegría era mi mayor regalo, su felicidad era mi razón de ser, y la sonrisa en sus rostros, el motor que me impulsaba a seguir adelante, a superar cada obstáculo con determinación y esperanza, a pesar del cansancio que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Cada vez que Sofía me llamaba desde la universidad para contarme sobre sus buenas notas, sus nuevas amistades o sus proyectos futuros, mi corazón se hinchaba de orgullo, explotaba de felicidad. Pensaba, todo el esfuerzo vale la pena. Ella lo logrará. Ella será alguien importante, alguien que cambiará el mundo. Esas llamadas eran como pequeños oasis en mi desierto de trabajo, la confirmación de que mi sacrificio estaba dando frutos, de que estaba construyendo un futuro brillante, un legado de éxito y felicidad para mi hija. Mis amigas me decían con preocupación, «Elena, descansa un poco, disfruta de la vida, que solo hay una». Pero yo no entendía esa palabra. Descanso. ¿Cómo podía descansar si mis hijos aún necesitaban de mí? ¿Si su futuro dependía de mi esfuerzo? Mi propósito era cuidarlos, protegerlos, guiarlos hacia un futuro mejor. Y cada momento de ocio me parecía un lujo inmerecido, una distracción de mi verdadera misión en la vida, algo que no podía permitirme, por más que mi cuerpo me lo pidiera a gritos. Las enfermedades silenciosas comenzaron a aparecer, como sombras furtivas que se instalaban en mi cuerpo. La artritis en mis manos, el dolor crónico en mi espalda que me acompañaba día y noche, la vista cansada por las costuras nocturnas que realizaba sin descanso. Pero las ignoraba, las minimizaba, convencida de que no podía permitirme el lujo de enfermar. Mi familia me necesitaba fuerte, inquebrantable, y yo estaba decidida a ser esa roca inamovible, esa figura materna que nunca fallaría, que siempre estaría ahí para ellos. Renuncié a la posibilidad de viajar, de conocer otros lugares, de comprarme algo bonito para mí, un vestido nuevo o un par de zapatos elegantes que tanto deseaba. Mi guardarropa era modesto, funcional, reflejo de una vida sin lujos, una existencia dedicada por completo a los demás, a las necesidades de mis hijos. No me arrepentía, pensaba, si eso significaba su prosperidad, si les abría las puertas a un futuro lleno de oportunidades que yo no había tenido. Y así pasaron las décadas, tejiendo la red de mi vida con hilos de sacrificio y amor incondicional, construyendo un futuro para mis hijos, ladrillo a ladrillo, con cada gota de sudor, con cada renuncia personal, siempre con la esperanza de que algún día valorarían mi esfuerzo y me amarían con la misma intensidad que yo los amé desde el primer día, sin restricciones, sin esperar nada a cambio. Nunca imaginé el destino. Después de aquel brindis hiriente, la frialdad de Sofía se hizo aún más evidente, si es que eso era posible, convirtiéndose en una pared invisible que me separaba de ella, una barrera de hielo que cada día se volvía más infranqueable. Sus llamadas, antes esporádicas, se volvieron inexistentes y mis mensajes quedaban sin respuesta, perdidos en el abismo de su indiferencia, como si mi existencia misma fuera una molestia para ella, un eco de un pasado que quería borrar de su memoria, una página que deseaba arrancar de su propia historia. Su silencio era un grito, su ausencia una herida abierta, y yo sentía cómo mi corazón se encogía un poco más con cada día que pasaba, sin noticias suyas, sin una palabra de afecto, sin una señal de que yo aún significaba algo para ella. Si alguna vez te sentiste invisible, como si tu propia historia fuera borrada por aquellos a quienes más amaste, como si tu voz se perdiera en el vacío y tus sacrificios fueran olvidados, te pido que te suscribas al canal. Tu apoyo es invaluable. Me ayuda a seguir adelante, a dar voz a historias como la mía, a construir una comunidad donde nadie se sienta solo. Deja tu like y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones. Las pocas veces que lograba hablar con ella, sus frases eran cortantes, como cuchillos pequeños que se clavaban en mi pecho,
dejando pequeñas heridas que, aunque invisibles, sangraban por dentro. «Mamá, estoy ocupada. ¿No puedes ver que tengo una vida? ¿Que mis prioridades han cambiado? ¿O no podrías pedirle eso a Ricardo? Él tiene más tiempo que perder. Yo no tengo un minuto libre», decía con un tono de fastidio que me hacía encoger el alma, como si mi existencia fuera una interrupción, una carga insoportable en su ajetreada vida. Cada palabra era un golpe, un recordatorio constante de que mi tiempo ya no era valioso para ella, que mi presencia era un estorbo. Mis intentos de visitarla, de llevarle un plato de su comida favorita que preparaba con tanto esmero, o de ver a mis nietos, Gabriel y Laura, a quienes extrañaba con locura, eran recibidos con excusas vagas y gestos de impaciencia, como si yo fuera una vendedora ambulante llamando a su puerta. «Ahora no es un buen momento, mamá. Los niños están estudiando. O tenemos planes. Ya te avisaremos cuando estemos libres», decía, mientras su mirada se desviaba, esquivando la mía, incapaz de sostenerme la mirada por más de un segundo, como si temiera que yo pudiera leer en sus ojos el desinterés que sentía. El desprecio se extendía a la forma en que me trataba frente a otros, como si mi existencia fuera un secreto vergonzoso que debía ser expuesto con cautela. En una reunión familiar, Sofía me presentó a unos amigos suyos con una sonrisa forzada y condescendiente. «Ella es mi madre, la que siempre nos ha apoyado en todo, a su manera humilde», dijo, remarcando la palabra humilde con un tono que me heló la sangre, como si mi humildad fuera una mancha, una vergüenza que debía ocultar, una señal de mi fracaso en la vida, y no un testimonio de mi sacrificio. Incluso Ricardo, mi hijo mayor, aunque con un corazón más noble y una sensibilidad que Sofía parecía haber perdido, se vio arrastrado por la influencia de su esposa, Clara, y por el torbellino de ambición de Sofía. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas, como si el tiempo fuera un lujo que no podían permitirse conmigo, y sus palabras, aunque nunca tan hirientes como las de Sofía, se llenaron de una distancia que dolía, una tibieza que no reconocía en el hijo que había criado con tanto amor, una lejanía que me oprimía el pecho. La desvalorización se manifestaba en cada detalle, en cada pequeña interacción que teníamos, o en la ausencia de ellas. Cuando intentaba dar un consejo sobre la crianza de los niños, basada en mi propia experiencia de décadas, o sobre alguna cuestión familiar, sobre las viejas costumbres, Sofía me interrumpía con un «Mamá, las cosas han cambiado. Tú no entiendes de estas cosas ahora. El mundo es diferente», como si mi experiencia de vida fuera obsoleta, mis conocimientos inútiles, mi sabiduría inexistente, algo de lo que ella se había desprendido con ligereza. El clímax de esa desvalorización pública llegó un día en el que, en un almuerzo dominical en casa de Ricardo, Sofía y Carlos comenzaron a hablar con entusiasmo de sus planes de viaje a Europa y de las nuevas inversiones en la bolsa de valores. Yo, con mi ingenua intención de participar, comenté algo sobre la importancia de ahorrar y de ser prudente con el dinero. Mis lecciones de toda una vida. Sofía me miró con una ceja levantada, sus ojos brillando con burla. «Ay, mamá», dijo riendo despectivamente, con una carcajada que resonó en mis oídos como 1000 agujas. «¿Desde cuándo te interesan las finanzas? Tú siempre viviste de lo justo. No creo que sea un tema del que puedas opinar mucho, la verdad». Carlos soltó una carcajada ruidosa, uniéndose a la burla, y Ricardo, avergonzado, desvió la mirada, incapaz de defenderme. Lo que me dolió aún más, la inacción de mi propio hijo frente a la crueldad. Ese día, sentí que mi voz no valía nada, que mi opinión era un estorbo, una interferencia indeseable, que mi presencia, una incomodidad palpable, casi como un fantasma que no quería irse. El silencio que siguió a sus palabras fue más atronador que cualquier grito, más hiriente que cualquier insulto. Y en ese momento, una parte de mí se encogió, se hizo diminuta, casi imperceptible, pero otra, muy profunda, comenzó a endurecerse, a gestar una resistencia silenciosa, un plan de venganza que aún no tomaba forma.
La desvalorización también se filtró en lo privado. En las raras ocasiones en que estábamos a solas, si intentaba conversar con Sofía sobre mis sentimientos, sobre la soledad que sentía desde la muerte de Juan, sobre el vacío que me asfixiaba, ella me interrumpía con un «Mamá, no seas dramática. La vida sigue. Tienes que ser fuerte, como yo. No puedes quedarte en el pasado», desestimando mi dolor, negando mi derecho a sentir, a lamentarme, a expresar mi vulnerabilidad, algo que consideraba una debilidad. Sentía que ya no era su madre, sino una carga pesada, una obligación molesta, un vestigio de un pasado que ella quería dejar atrás para poder construir su futuro exitoso, libre de ataduras y responsabilidades. Mi corazón se desgarraba con cada desplante, cada gesto de desinterés, cada palabra vacía que me lanzaban como migajas, esperando que me conformara con ellas, que aceptara mi nuevo papel de despojo familiar. La dignidad es un derecho. La casa de Sofía, que antes era un refugio, un lugar donde me sentía protegida y amada, se convirtió en un lugar hostil, frío, donde mi presencia parecía tolerada, más por obligación que por amor, más por conveniencia que por afecto sincero. Cada visita era un recordatorio de mi nueva posición, de mi insignificancia en su mundo, un lugar donde me sentía ajena, incómoda, un intruso en la vida de mi propia hija, a quien había dado todo, sin pedir nada a cambio. Los niños, Gabriel y Laura, eran los únicos que aún me ofrecían un poco de consuelo. Sus abrazos inocentes, sus risas espontáneas, eran el único bálsamo para mi alma, las únicas chispas de luz en mi oscuridad. Pero incluso esos momentos eran limitados, vigilados, como si Sofía temiera que yo pudiera contaminar a sus hijos con mi mediocridad, con mi vida sencilla, con el conformismo que ella me atribuía, como si yo fuera una enfermedad. El dolor era una constante. En mi vida, una sombra que me seguía a todas partes. Dormía poco. Mis noches eran pobladas por recuerdos y reproches, por preguntas sin respuesta que me atormentaban. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal para merecer este desprecio de la hija a la que di todo? La angustia me consumía, y me sentía como un espectro, deambulando por mi propia vida sin rumbo, sin propósito, sin nadie a quien recurrir. Pero en lo más profundo de mi ser, mientras el dolor me inundaba, una pequeña voz comenzó a susurrar, una melodía apenas audible pero insistente, una voz que me recordaba la fuerza que siempre había tenido, la resiliencia que me había permitido superar tantas adversidades, la dignidad que, aunque pisoteada, aún latía en mi pecho, esperando el momento de resurgir. Era un susurro de resistencia, de renacimiento, de una nueva oportunidad. Comencé a observar a Sofía y Carlos con otros ojos, no con los de una madre herida, sino con los de una mujer que, a pesar de todo, aún poseía una astucia y una inteligencia subestimadas, forjadas en la adversidad. Vi la ambición desmedida en sus ojos, la sed de poder y de reconocimiento, la superficialidad de sus valores, y me di cuenta de que no eran ellos los que debían definir mi valía, sino yo misma. Ese fue el momento, el punto de inflexión. La humillación ya no era solo dolor, era un motor, una gasolina que encendía la llama de mi determinación. La indiferencia ya no era solo soledad, era la libertad, la oportunidad de redefinir mi existencia sin las ataduras de sus expectativas. Y en mi interior, aunque el mundo exterior no lo percibiera, una revolución silenciosa había comenzado, un plan para recuperar lo que me habían arrebatado, mi dignidad y mi voz. Si alguna vez sentiste que te quitaron tu voz, que tu historia no importaba, que tus sacrificios fueron en vano, acompáñame en este camino de resurgimiento. Suscríbete al canal, no te olvides de dejar tu like y de compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a mostrar que hay fuerza en la vulnerabilidad y que la justicia siempre encuentra su camino. Aquella noche, después del almuerzo en casa de Ricardo, mientras el amargo sabor del desprecio de Sofía aún persistía en mi boca, dejándome con un vacío amargo y una sensación de asco que me revolvía el estómago, me senté en mi viejo sillón, ese que Juan y yo compramos con tanto esfuerzo en nuestros primeros años de casados, un testigo silencioso de una vida de amor y sacrificio.
Abrí el álbum de fotos familiar que siempre me consolaba en mis momentos de tristeza. Las imágenes de una Sofía risueña, de una niña que me abrazaba con fuerza y me llamaba mamá, mi héroe, me quemaban el alma ahora, contrastando dolorosamente con la mujer fría e indiferente en la que se había convertido. Las lágrimas, que había contenido durante horas con una fuerza sobrehumana, finalmente brotaron, un río de dolor que no pude detener, inundando mi rostro y empapando las viejas fotografías, borrando los recuerdos felices. Pero, a medida que las lágrimas corrían por mis mejillas, llevándose consigo la sal de mi angustia y el peso de mis decepciones, algo diferente empezó a surgir de las profundidades de mi ser. No era solo tristeza, ni siquiera rabia ciega, sino una determinación fría y contundente, una claridad mental que disipaba la neblina del sufrimiento. Una certeza inquebrantable se apoderó de mí. No podía seguir así. No podía seguir implorando amor, pidiendo migajas de afecto, ni permitiendo que mi dignidad fuera pisoteada una y otra vez por aquellos a quienes lo había dado todo, sin reservas, sin pensarlo dos veces, sin esperar nada a cambio. Había llegado el límite, el punto de no retorno. Recuerdo que, en ese momento de profunda vulnerabilidad y revelación, una frase de mi madre, que siempre me decía en mis momentos de flaqueza, resonó en mi mente con la fuerza de un trueno, llenando el silencio de la noche. «Elena, la dignidad no se negocia, se defiende con uñas y dientes». Y en esas palabras encontré un eco, una chispa de fuego que crecía en mi interior, encendiendo una determinación que yo misma desconocía, un coraje que creía haber perdido para siempre, sofocado por años de sumisión y sacrificio, pero que ahora ardía con renovada intensidad, iluminando un nuevo camino. Me levanté del sillón, con la espalda aún dolorida por el peso de la vida y el cansancio acumulado, pero con una nueva fuerza en mi postura, una rigidez que no era de vejez, sino de convicción. Las fotos de Sofía se veían borrosas por mis lágrimas, pero su imagen, tan despectiva y arrogante en el almuerzo, se grabó con nitidez en mi memoria, alimentando la resolución que empezaba a tomar forma en mi corazón. Una promesa solemne que me hice a mí misma en la oscuridad de esa noche, un pacto con mi propia alma. No volvería a llorar por ellos, no derramaría una sola lágrima más por su ingratitud, por su desprecio, no volvería a sentirme pequeña, insignificante, un estorbo en sus vidas. La mujer que había sacrificado su vida por sus hijos, la que se había dejado consumir por la ingratitud y la indiferencia, esa mujer moriría esa noche, se desvanecería en el pasado, y de sus cenizas nacería una nueva Elena, una que no pediría permiso para existir, para ser respetada, para recuperar lo que era suyo por derecho, su dignidad, su valor, su propia vida. Mi mente, que antes vagaba en la melancolía y el tormento de los recuerdos, comenzó a trazar planes, pequeños y silenciosos al principio, casi imperceptibles, como el murmullo de un arroyo que, con el tiempo, se convierte en un río caudaloso y poderoso. Pensé en las palabras de Juan, en sus consejos llenos de sabiduría, en su prudencia innata, y me di cuenta de que él siempre me había preparado, sin que yo lo supiera conscientemente, para este momento, para enfrentar la adversidad más grande, para ser fuerte cuando él ya no estuviera a mi lado. La primera decisión fue simple, pero poderosa en su simbolismo. Dejar de buscar, dejar de llamar, dejar de ofrecer mi presencia, mi ayuda, mi amor incondicional. Si ellos no venían a mí, yo no iría a ellos. El silencio se convertiría en mi arma, mi escudo, mi forma de recuperar el control de mi propia vida, de no exponerme más a sus desaires, a su crueldad constante, a ese desprecio que tanto dolía y que me había consumido por tanto tiempo, sin poder reaccionar. Y luego, recordé con una claridad asombrosa, como si un velo se hubiera levantado de mi memoria. Recordé aquel baúl en el sótano, empolvado, olvidado en un rincón oscuro, que Juan me había pedido que guardara con especial cuidado antes de enfermar, diciéndome que contenía recuerdos valiosos de la familia que serían importantes algún día.
Nunca le di mucha importancia en ese momento, distraída por la rutina del hogar, por el dolor de su enfermedad que avanzaba sin piedad, por el ir y venir de los días, por las preocupaciones cotidianas que me absorbían por completo. Ahora, sin embargo, esa vaga instrucción de Juan cobraba un nuevo sentido, una urgencia que antes no había percibido, una luz al final del túnel. Ese baúl, pensé con una chispa de esperanza que iluminó mi corazón, podría ser la clave, el inicio de algo que rompería el ciclo de humillación y me permitiría recuperar mi voz, mi lugar en el mundo, mi dignidad perdida, la promesa de un futuro diferente, un futuro en el que yo sería la protagonista, no la víctima silenciosa. Se gestaba en mi interior. Al día siguiente, con una energía que no sentía desde hacía mucho tiempo, una vitalidad que creía haber perdido para siempre en el pozo de la tristeza y la resignación, bajé al sótano. El aire era pesado, cargado de humedad y polvo acumulado por décadas, y la escasa luz que se filtraba por la pequeña ventana apenas iluminaba los contornos de viejos muebles y cajas olvidadas, creando sombras danzarinas que parecían guardar secretos. Mis ojos, ahora más agudos, buscaron ansiosamente el baúl que Juan me había mencionado, ese viejo arcón de rasón, madera oscura que ahora, bajo la luz tenue, parecía irradiar un aura de misterio, de secretos ancestrales, de verdades que esperaban ser reveladas. Lo encontré en un rincón apartado, cubierto por una sábana que antes fue blanca y ahora estaba amarillenta por el tiempo y el abandono, como un sudario sobre un tesoro oculto. Al retirar la tela con manos temblorosas pero firmes, el olor a madera antigua y a papeles guardados me invadió. Un aroma a pasado, a memorias que esperaban ser desenterradas, a una historia no contada que por fin vería la luz. El baúl estaba cerrado con un candado oxidado, una barrera física para los secretos que albergaba, pero recordé con claridad que Juan siempre guardaba la llave de todo, de cada cajón, de cada baúl, en un pequeño jarrón de porcelana en la repisa de la chimenea. Subí con prisa, la esperanza latiendo fuerte en mi pecho como un tambor de guerra, impulsándome a cada paso, disipando la fatiga que antes me acompañaba. Encontré la llave, pequeña y brillante, escondida justo donde Juan solía dejarla, como si me esperara pacientemente. Mis manos temblaban un poco al insertar la llave en el candado, un nerviosismo que mezclaba la expectación con el miedo a lo que encontraría, a lo que esas memorias de Juan me revelarían, a si me darían las respuestas que buscaba para mi alma herida, o si solo traería más preguntas. El candado cedió con un chasquido suave, un sonido que resonó en el silencio de la casa, como el eco de una puerta que se abre a un nuevo destino. Y al abrir la tapa del baúl, una ráfaga de aire viciado salió, trayendo consigo el aroma de la historia, de años de olvido y de misterio. Dentro, no había joyas ni tesoros a simple vista, sino pilas de documentos empolvados, cartas viejas atadas con cintas descoloridas y, justo en el centro, una carpeta de cuero marrón, desgastada por el tiempo, pero que se veía importante, diferente, como si contuviera el corazón de todo lo que había en el baúl, el verdadero tesoro, escondido. Mis dedos se aferraron a la carpeta con avidez, una mezcla de curiosidad y presentimiento. Al abrirla, encontré lo que parecía ser un testamento, meticulosamente redactado y firmado por Juan, mi esposo, y para mi sorpresa, también por mi padre, Mateo Gómez, un hombre al que apenas recordaba, fallecido cuando yo era muy joven, dejando solo vagos recuerdos. Nunca supe de su existencia, de un documento así, y la revelación me dejó perpleja, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, sintiendo que un nuevo capítulo de mi vida se abría ante mis ojos, uno lleno de revelaciones inesperadas. El testamento, con su lenguaje legal y formal, revelaba una herencia sorprendente, una cuenta bancaria en Suiza, con una suma considerable, una cantidad de dinero que jamás hubiera imaginado poseer, y la escritura de un terreno valorado en una zona de expansión de la ciudad, donde antes funcionaba una pequeña empresa de tejidos de mi abuelo materno, un lugar de recuerdos de infancia. La justificación para el secreto era dolorosa y reveladora, escrita a mano por mi padre
en una carta adjunta al testamento, explicando sus razones, sus miedos y sus esperanzas para mí. Mi padre, Mateo Gómez, un hombre visionario pero desconfiado de sus propios hijos, de sus ambiciones y de la inconstancia del corazón humano, había dejado esa fortuna para ser usada por mí solo cuando estuviera en verdadera necesidad o cuando sintiera que su dignidad estaba siendo atacada de forma cruel. Quería que yo tuviera un puerto seguro, un respaldo financiero que me protegiera, lejos de la codicia y la ingratitud que él temía, un as bajo la manga para mi vejez, para los momentos más difíciles de la vida, un refugio para mi alma. Juan, mi esposo, había mantenido el secreto con lealtad inquebrantable a la voluntad de mi padre y con la convicción de que yo no debería cargar con esa preocupación hasta que fuera estrictamente necesario, hasta el momento justo en que necesitara de ese amparo. Él siempre me protegió de todas las formas posibles, y esta revelación, lejos de ser un reproche por haberme ocultado algo tan grande, era una prueba más de su amor incondicional y su previsión, de su deseo de mi bienestar, incluso después de su partida, un legado de amor. Allí estaban, concretos y tangibles, sin lugar a dudas, los números de una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, la descripción legal de un terreno que valía millones, un tesoro escondido a plena vista, y una carta manuscrita que explicaba la razón de todo ese misterio, el porqué de tanto secreto. El poder que Juan y mi padre habían ocultado estaba ahora en mis manos, una fuerza transformadora, un legado que cambiaba completamente el tablero de juego, alterando mi destino de una manera que nunca pude haber imaginado. Un regalo inesperado. No era solo dinero o propiedades, era la validación de que yo siempre valí, de que mi bienestar importaba, de que merecía ser protegida de la ingratitud que ahora me asfixiaba, de la cual había sido víctima silenciosa por tanto tiempo. La revelación de ese poder oculto no era solo una cuestión financiera, de números y propiedades, era una profunda validación emocional, un bálsamo para mi alma herida, la promesa de una nueva batalla, una en la que yo no sería la víctima, sino la estratega, la vencedora. Este tesoro oculto no solo me ofrecía seguridad económica, sino también un nuevo sentido de propósito. Era el momento de usar esta fortuna para recuperar mi dignidad, para reescribir mi historia, para demostrar que no era la mujer que se contenta con poco. Este legado era la herramienta que necesitaba para levantarme, para florecer, para mostrarle a Sofía y a Carlos que subestimar a una madre, a una abuela, puede tener consecuencias que jamás imaginarían, que el amor y la dignidad no tienen precio. El sol de la mañana siguiente encontró a una Elena diferente, transformada, con una chispa renovada en sus ojos, una vitalidad que creí haber perdido para siempre en el pozo de la tristeza y la resignación. Ya no era la mujer abatida y silenciosa de los últimos meses, consumida por el dolor de la pérdida y la indiferencia de sus hijos, sino una mujer con un propósito claro, una misión que la impulsaba hacia adelante con una fuerza inquebrantable, la misma chispa que Juan solía admirar en su juventud, cuando sus sueños eran tan vastos como el cielo. Lo primero que hice, con una determinación que me sorprendió a mí misma, fue levantar el teléfono y marcar el número de Elena Vargas, una vieja amiga de la infancia que, con los años, se había convertido en una prestigiosa abogada en la ciudad, alguien en quien confiaba plenamente, sin dudar. Elena Vargas, con su voz firme y serena, me atendió de inmediato, como si hubiera estado esperando mi llamada, conectando con la urgencia que sentía en cada palabra. Le expliqué, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, la situación con Sofía, cada humillación, cada desplante y la sorprendente revelación del testamento de Juan y de mi padre, Mateo. Escuchó con atención, sin interrumpir, asimilando cada detalle de mi relato, y al final, su voz se llenó de una indignación contenida, pero palpable. «Elena, amiga, es hora de poner las cosas en su lugar. No estás sola en esto, y juntas vamos a hacer justicia». Su apoyo incondicional me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. En la primera reunión en su elegante oficina,
un espacio que reflejaba su éxito y su profesionalismo. Elena Vargas me presentó a su socio, el doctor Alejandro Morales, un experto reconocido en derecho de familia y finanzas internacionales, cuya reputación lo precedía. Juntos, analizaron meticulosamente los documentos que había traído del baúl, asintiendo con seriedad a cada cláusula, a cada detalle del intrincado testamento, como si estuvieran descifrando un mapa del tesoro. Sentí una ola de alivio al saber que estaba en las mejores manos, que mi causa era justa y que por fin tendría el respaldo legal que merecía, que mi voz sería escuchada a través de expertos. Las acciones comenzaron a gestarse en secreto, como la corriente de un río subterráneo que fluye silenciosamente bajo la superficie, pero con una fuerza imparable. Mi abogada, con su astucia y conocimiento, me aconsejó iniciar los trámites para mover la suma sustancial de dinero de la cuenta suiza a una cuenta en un banco local, bajo mi control exclusivo. «Es un proceso discreto, Elena», me dijo, su voz susurrando con complicidad. «Nadie sabrá de esto hasta que sea el momento adecuado. Es su dinero, su derecho, y usted tiene el poder de moverlo como mejor le parezca, sin dar explicaciones a nadie». Paralelamente se iniciaron los trámites para la venta estratégica del terreno de mi abuelo, una propiedad que, con el crecimiento de la ciudad y el desarrollo urbanístico, se había valorizado exponencialmente, atrayendo el interés de grandes constructoras y desarrolladores. Elena Vargas se encargaría de buscar al mejor comprador, asegurando que la transacción fuera no solo rentable, sino también discreta y sin levantar sospechas entre mis hijos, que no tenían idea de la existencia de esa herencia. Mientras tanto, en un acto simbólico y profundamente significativo, decidí alterar mi propio testamento. Con la asesoría legal, eliminé a Sofía de su parte mayoritaria, que ella daba por sentada, y destiné la mayor parte de mis bienes a Ricardo, quien, a pesar de sus debilidades, siempre tuvo un corazón más noble. Además, asigné una cuantiosa suma a instituciones de caridad que apoyaban a idosos vulnerables, queriendo que mi legado sirviera a quienes realmente lo necesitaban, a quienes habían sido olvidados por la sociedad. Un acto de justicia social. Las decisiones que tomaba cada día, por pequeñas que parecieran, eran un testimonio de mi inteligencia y dignidad, un reflejo de la mujer que siempre fui y que la vida había intentado apagar. Cada paso era cuidadosamente calculado. Cada documento firmado, cada instrucción dada a mis abogados, era un acto de reafirmación, un grito silencioso de independencia que resonaba en mi alma. Me sentía más fuerte, más dueña de mi destino, recuperando el control de mi vida, dejando de ser una víctima para convertirme en la protagonista. Para fortalecer mi espíritu y reconectar con mi esencia, busqué y rescaté algunos pertences que había guardado en el depósito de la antigua casa de la familia, objetos cargados de significado y nostalgia. Entre ellos, un álbum de 1900, fotos de mi juventud, cuando era una mujer llena de sueños y esperanzas, algunas cartas de amor de mi fallecido esposo, Juan, cuya ternura aún me reconfortaba, y, simbólicamente, un par de zapatos de baile, elegantísimos, que nunca pude usar, un sueño de juventud que ahora parecía posible. Cada acción era un paso firme en dirección a mi propia liberación y al rescate de mi identidad. Una mujer que había sido subestimada, pero que ahora se alzaba con una fuerza inquebrantable. Ya no era la anciana, humillada, sino la estratega silenciosa, la tejedora de un nuevo destino, mi propio destino, con cada hilo cuidadosamente colocado en el telar de mi vida. Sentía que cada fibra de mi ser vibraba con esta nueva energía, esta nueva convicción. El proceso fue lento, meticuloso, requiriendo paciencia y una discreción absoluta. Me reunía con mis abogados en lugares apartados, manejando los documentos con extremo cuidado para no dejar rastro, para que nadie sospechara. Las llamadas telefónicas eran breves y en clave, usando códigos y palabras preestablecidas que solo nosotros entendíamos, una coreografía secreta de empoderamiento, un baile de justicia que se orquestaba en las sombras. Mientras tanto, en la superficie, mantenía mi rutina habitual, mi fachada de anciana frágil y resignada,
sin levantar sospechas. Recibía las raras llamadas de Sofía y Ricardo con la misma voz cansada de siempre. Mis respuestas eran cortantes. Mis visitas a la casa de Sofía, espaciadas y breves, para no darles ninguna pista de la revolución que se gestaba en mi interior. Ellos, sumergidos en su ambición, no veían nada más allá de su propio reflejo. La anticipación del momento de la confrontación final se mezclaba con una extraña calma. No era venganza lo que buscaba, no al menos en el sentido más crudo de la palabra. Era justicia, era la necesidad imperiosa de que Sofía y Carlos entendieran el peso de sus palabras, el valor de mis sacrificios y el precio de la dignidad de una madre. Quería que supieran que el silencio no significaba debilidad, que la humildad no era sinónimo de ignorancia, que había una fuerza dormida en mí. Si has llegado hasta aquí, sintiendo cada paso de Elena, es porque sabes que la justicia, aunque lenta, llega. No te pierdas el desenlace de esta historia. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte para que más personas puedan sentir que no están solas en su lucha. Meses después de aquel almuerzo que marcó el punto de no retorno, con la cuenta ZOS bancaria ya activa bajo mi nombre exclusivo y la venta del terreno a punto de cerrarse, decidí que era el momento de la confrontación final, el momento de revelar la verdad. La fecha elegida fue un domingo cualquiera, sin celebraciones ni motivos aparentes, para que el impacto de la noticia fuera aún mayor, despojado de cualquier pretexto de festividad. Convoqué a mis hijos a una reunión urgente en mi humilde casa, el lugar donde habían crecido, donde habían recibido mi amor incondicional, el escenario perfecto para un drama familiar que cambiaría sus vidas para siempre, sin que ellos lo sospecharan. Ricardo llegó primero, con su semblante preocupado, mirando a su alrededor con una curiosidad que no lograba disimular, preguntándose qué tan grave sería la situación. Poco después, Sofía y Carlos hicieron su entrada, con esa altivez que tanto me dolía, Sofía con un gesto de impaciencia en el rostro, y Carlos con su habitual sonrisa cínica, sin imaginar que ese día la sonrisa se les borraría del rostro, que el juego había terminado. Los senté a todos en la sala, en los mismos sillones donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias, donde yo los había arropado con mi amor, un contraste cruel con la tensión que ahora llenaba el aire, asfixiante y palpable. Mi abogada, Elena Vargas, llegó poco después, entrando con una elegancia y una seriedad que impusieron un silencio sepulcral en la sala, un silencio que ninguno de mis hijos se atrevió a romper. Llevaba en sus manos una carpeta de cuero, idéntica a la que yo había encontrado en el baúl, llena de documentos que cambiarían el destino de todos. Mis hijos la miraron con curiosidad, sin entender su presencia, sin imaginar que esa mujer seria y profesional era la clave de mi resurgimiento, la arquitecta de mi libertad, la portadora de una verdad que los golpearía de lleno, sin piedad. Comencé a hablar, mi voz serena, firme, sin un atisbo de la fragilidad que ellos esperaban de mí, una voz que no reconocían, que emanaba una fuerza inquebrantable que los desconcertó. Les hablé de mi padre, de Juan, de los secretos guardados por décadas, de la herencia que me había sido legada, no como un capricho, sino como un escudo contra la ingratitud, como un refugio en la adversidad. Sofía me interrumpió con una risa sarcástica, descreída, un gesto de desdén. ¿De qué hablas, mamá? ¿Una herencia? Si apenas tuvimos para vivir. Elena Vargas, con un gesto de mi parte, abrió la carpeta y comenzó a presentar los documentos, uno por uno. Primero, el testamento de mi padre y de Juan, con todas las cláusulas, con cada detalle de la herencia que me pertenecía. Luego, los extractos bancarios de la cuenta suiza, con cifras que los harían palidecer. Y finalmente, la escritura del terreno de mi abuelo, con el contrato de venta ya firmado, revelando la fortuna que estaba en mis manos, el poder que ellos jamás imaginaron. El choque en los rostros de Sofía y Carlos fue palpable, transformándose rápidamente en una mezcla de incredulidad, desesperación y furia. Las risas se convirtieron en jadeos, los ojos se abrieron desmesuradamente y el color abandonó sus caras, dejándolos pálidos como fantasmas.
¿Cómo pudiste?, gritó Sofía, levantándose abruptamente de su asiento, sintiendo el castillo de cartas que había construido sobre mis espaldas desmoronarse ante sus ojos, una ilusión que se deshacía en el aire. Carlos, con la boca abierta, no atinaba a decir una palabra. Yo, con la voz calma y firme, el corazón latiendo con una serenidad que me sorprendió, los encaré sin pestañear, mis ojos fijos en los suyos, sin temor, sin un ápice de remordimiento. Yo pude porque, por primera vez en la vida, estoy pensando en mí. Mis palabras resonaron en la sala, llenas de una verdad innegable, un eco de mi dolor y mi resurgimiento, que los dejó mudos, sin argumentos, sin poder rebatir mi afirmación, mi declaración de independencia. La dinámica de poder se invirtió por completo en ese instante. Ya no era la madre sumisa, la víctima silenciosa, la anciana que se contentaba con migajas de afecto. Yo era la dueña de mi destino, la mujer que había recuperado su voz, su poder. Les impuse condiciones claras, sin titubear. Quería respeto y distancia. Corté los lazos financieros con Sofía y Carlos, dejándoles claro que ya no sería la escalera para su ambición desmedida, que el grifo de mis sacrificios estaba cerrado para siempre. No habría más ayuda, no más dinero. Ricardo, mi hijo mayor, conmovido, hasta las lágrimas y orgulloso de la madre que se alzaba frente a él, se acercó y me abrazó con fuerza. Un abrazo sincero, lleno de arrepentimiento y de amor. En sus ojos vi la liberación de la sombra de Sofía y Clara, la comprensión de mis sufrimientos, el reconocimiento de mi valor, de mi fuerza. Fue un abrazo que curó una parte de mis heridas, que me dio la certeza de que no todo estaba perdido, de que al menos un hijo aún me amaba de verdad, sin interés. A Sofía y Carlos solo les quedó la humillación, la rabia contenida y el peso de sus propias acciones. El brillo en sus ojos se apagó, reemplazado por la desesperación de quien lo ha perdido todo. Les dije, con la voz tranquila, pero con una convicción que los heló: cada elección tiene una consecuencia, y la de ustedes es que mi poco ahora es mi todo, y ustedes no tienen nada de mí. La confrontación final había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Después de la tormenta, después de la confrontación que había sacudido los cimientos de mi familia, mi mundo no se desmoronó. Al contrario, comenzó a reconstruirse, pieza a pieza, con una solidez que nunca antes había conocido. La primera acción, después de que Sofía y Carlos salieron de mi casa sumidos en su propia amargura, fue firmar los papeles definitivos de la venta del terreno de mi abuelo. Con parte de ese dinero, que era una suma considerable y me daba una tranquilidad que nunca había sentido, compré un apartamento de lujo en un barrio tranquilo de la ciudad, con una vista espectacular al mar, algo que siempre había soñado en mis momentos de cansancio, un anhelo que parecía inalcanzable. El apartamento era luminoso, espacioso, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y la brisa marina, llenando cada rincón con una sensación de paz y libertad. Lo decoré con colores suaves, muebles cómodos y todas las comodidades que mi edad y mis esfuerzos merecían. No era un lujo ostentoso, sino un espacio que reflejaba mi nuevo estado de ánimo, mi independencia, mi renacimiento. Cada objeto elegido con cuidado era un símbolo de mi nueva vida, una afirmación de mi valor, de que merecía ese espacio de paz y belleza. Con el restante del dinero de la venta del terreno, y con una visión clara de mi propósito, decidí invertir en un pequeño negocio social, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo ni recursos. Abrí un centro de apoyo para personas mayores, ofreciendo talleres de arte, clases de baile suave y un espacio para que los ancianos pudieran compartir sus historias, sus penas y sus alegrías, para que nunca se sintieran solos o invisibles, como yo me había sentido. Me convertí en una emprendedora respetada, alguien que hacía la diferencia en la vida de los demás. Mi vida se llenó de nuevas actividades, de un dinamismo que me revitalizaba. Asistía a clases de pintura, leía todos los libros que antes no pude, y por las tardes me sentaba en mi balcón a observar el atardecer sobre el mar, sintiendo la brisa en mi rostro y la gratitud en mi corazón.
Reconecté con viejas amigas de la juventud, aquellas que me habían aconsejado descansar, y juntas compartimos risas, recuerdos y la alegría de estar vivas, de haber superado las adversidades. Viajé. Sí, viajé. Visité lugares que solo conocía por fotos, experimentando la libertad de explorar nuevos horizontes, de conocer otras culturas, de sentir la emoción de lo desconocido. Cada viaje era un acto de celebración, una recompensa por tantos años de sacrificio, una forma de expandir mi mundo y de sanar las heridas del pasado. Me sentía verdaderamente viva y plena, como nunca antes, disfrutando cada momento. Ricardo, mi hijo, venía a visitarme regularmente. Sus ojos reflejaban arrepentimiento y un amor sincero que me conmovía. Con él y su esposa, Clara, la relación se reconstruyó sobre bases más sólidas, de respeto mutuo y de cariño verdadero. Él me ayudaba en el centro social y yo le daba consejos sobre su vida, compartiendo una relación de madre e hijo, de respeto y comprensión. Él finalmente se liberó de la sombra de Sofía y Carlos. Sofía y Carlos, por su parte, fueron forzados a enfrentar las duras consecuencias de sus elecciones. Sin mi apoyo financiero, sus vidas de lujos y ostentación comenzaron a desmoronarse. Las deudas se acumulaban, sus inversiones no rindieron frutos y su reputación, construida sobre apariencias, se vio seriamente afectada, exponiendo su superficialidad. Su círculo social se redujo y la admiración que antes recibían se convirtió en lástima o desprecio, ya que perdieron el brillo que los hacía interesantes. La historia de Elena Rojas se convirtió en un testimonio vivo en el centro social, una leyenda susurrada entre mis nuevos amigos y entre las personas a quienes ayudaba. Un testimonio de que la dignidad y el amor propio son las mayores riquezas que uno puede poseer y que la justicia emocional, por veces, viene de donde menos se espera, de un lugar silencioso, de una madre subestimada. Mi vida era la prueba viviente de que la fuerza no está en el dinero, sino en el espíritu. Mi lema de vida se convirtió en una reflexión final sobre la importancia de valorarse, de no permitir que nadie defina nuestro valor, de que la verdadera riqueza reside en la integridad y en la paz interior. Hablaba a menudo en el centro social, compartiendo mi experiencia, inspirando a otros a levantarse de sus propias humillaciones, a no ceder ante la ingratitud, a encontrar su propia fuerza interior. Como Elena solía decir a sus amigos, con una sonrisa serena y sabia en el rostro, mientras observaba el mar desde su balcón, viviendo plenamente cada momento. Nem todo pouco es falta de valor. A veces es la base sólida para un recomezo grandioso. Esta frase se convirtió en mi legado, en el broche de oro de una vida que, aunque marcada por la traición, había encontrado su verdadera plenitud en la reivindicación de mi propio ser, en la construcción de mi felicidad, sin depender de nadie. La vida de Sofía y Carlos, antes un escaparate de opulencia y éxito superficial, comenzó a desmoronarse lenta pero inexorablemente, revelando la fragilidad de un castillo construido sobre la arena de la avaricia y la ingratitud, sin cimientos reales de amor o valores. La eliminación de mi apoyo financiero, que ellos daban por sentado como un derecho inalienable, actuó como el detonante de una cascada de problemas que no tardaron en manifestarse, exponiendo la verdadera naturaleza de su fortuna, una burbuja de jabón que estallaba con el más mínimo roce de la realidad, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Las deudas comenzaron a acumularse de forma alarmante, como una marea creciente que amenazaba con ahogarlos, y sus inversiones en la bolsa de valores, aquellas de las que tanto se jactaban, no solo no rindieron frutos, sino que les generaron pérdidas significativas, minando aún más su ya precaria situación económica. Una ironía cruel del destino. La reputación que habían construido, con tanto esmero, basada en apariencias y una red de contactos que solo valoraban el poder y el dinero, se vio seriamente afectada, resquebrajándose con cada noticia de sus reveses financieros. Aquellos que antes los adulaban y buscaban su compañía, ahora los evitaban, temiendo ser arrastrados por su caída, o simplemente perdiendo interés en quienes ya no podían ofrecerles beneficios, demostrando la superficialidad de sus relaciones.
Su círculo social se redujo drásticamente, como si una plaga los hubiera azotado, y la admiración que antes recibían por su supuesto éxito se convirtió en lástima, o, lo que era peor, en desprecio velado, ya que perdieron el brillo que los hacía interesantes a los ojos de la sociedad, quedando expuestos en su verdadera y patética esencia. Sofía, acostumbrada a una vida de lujos y comodidades, se encontró de repente con la cruda realidad de tener que ajustar su presupuesto, algo impensable para ella. Las tarjetas de crédito estaban al límite, los préstamos bancarios se volvían impagables y las facturas se amontonaban en su mesa, recordándole a cada instante que su estilo de vida insostenible había llegado a su fin. Sus compras compulsivas se detuvieron, los viajes al extranjero se cancelaron y los restaurantes caros fueron reemplazados por cenas en casa, que ella detestaba profundamente, sintiendo que su mundo perfecto se venía abajo con cada pequeña renuncia. Carlos, por su parte, intentó mantener la fachada, pero la presión de las deudas y el fracaso de sus negocios lo sumieron en un estado de nerviosismo constante, volviéndose irritable y agresivo. Las discusiones entre ellos eran frecuentes y cada vez más acaloradas, revelando las fisuras en su matrimonio, uniones basadas en el interés y la ambición desmedida, no en el amor o el respeto mutuo. La tensión en su hogar era palpable, afectando incluso a los niños, Gabriel y Laura, quienes, aunque pequeños, percibían la atmósfera cargada de resentimiento y preocupación que los rodeaba, un peso invisible pero opresivo. La situación se volvió tan crítica que se vieron obligados a vender su lujosa casa, aquella que Sofía tanto amaba y donde me había humillado con su brindis, para saldar parte de sus deudas. Fue un golpe devastador para su orgullo, un símbolo de su caída en desgracia. Se mudaron a un apartamento mucho más modesto, en un barrio que consideraban inferior, lejos de la élite social a la que aspiraban, una humillación que les dolía más que cualquier pérdida material, un recordatorio constante de su fracaso. La ironía del destino era cruel. Sofía, que despreciaba mi vida humilde, ahora se veía obligada a vivir de una manera que ella consideraría precaria, experimentando en carne propia las limitaciones que yo había conocido toda mi vida, las lecciones de humildad que yo había intentado inculcarle con amor y paciencia. Ahora la vida se las enseñaba de la forma más dura y dolorosa, sin contemplaciones, sin atajos, sin compasión. Su arrogancia se desvanecía, dejando paso a una amargura y un resentimiento profundos. Las pocas veces que nos cruzábamos, ya sea en la calle o en alguna tienda, Sofía desviaba la mirada, incapaz de sostenerme la mirada, con un rubor de vergüenza en sus mejillas, lo que era raro en ella. Carlos, en cambio, me miraba con una mezcla de odio y envidia, sus ojos lanzando dardos de resentimiento, como si yo fuera la única responsable de su desgracia, de su caída en picado. Su orgullo herido era evidente, en cada gesto, en cada palabra, no dicha. La relación con Ricardo, sin embargo, se fortalecía cada día. Él me visitaba con frecuencia en mi nuevo apartamento, asombrado por mi transformación, por la paz y la vitalidad que ahora irradiaba. Hablábamos de todo, de la vida, de mis nuevos proyectos, de sus propios desafíos. Él me pedía consejos, me escuchaba con atención, y juntos reconstruimos una relación basada en el amor incondicional y el respeto mutuo, libre de las influencias tóxicas de Sofía y Clara, quienes habían envenenado nuestro vínculo por tanto tiempo. Ricardo me contaba, con tristeza, sobre la situación de Sofía, sobre sus problemas financieros y las constantes peleas con Carlos. Yo escuchaba en silencio, sin regocijarme en su desgracia, pero con la certeza de que estaban cosechando lo que habían sembrado. No sentía odio, solo una profunda melancolía por la hija que había perdido, por la relación que nunca fue, por el amor que no fue valorado, una herida que el tiempo no curaría por completo. Un día Ricardo me preguntó: «¿Cómo lo hiciste, mamá? ¿Cómo lograste levantarte después de todo lo que te hicieron?» Yo sonreí, mirándolo a los ojos, y le dije: «Hijo, la dignidad no tiene precio, y el amor propio es el tesoro más grande que uno puede poseer. Cuando uno se da cuenta de eso, no hay humillación que pueda derrumbarte.
No hay ingratitud que pueda apagarte. Solo puedes renacer de tus propias cenizas, más fuerte que nunca. Mis palabras resonaron en su corazón. Él lo sentía. Si mi historia te ha tocado el corazón, si te sientes identificado con la lucha por la dignidad y el amor propio, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con aquellos que necesitan un recordatorio de que nunca es tarde para renacer, para recuperar la fuerza interior que creían perdida. Tu apoyo hace que estas historias reales sigan inspirando. Mientras tanto, en mi pequeño paraíso frente al mar, mi vida florecía. Cada mañana, al despertar, sentía una profunda gratitud por la paz y la serenidad que me rodeaban. El sonido de las olas era una melodía constante que me recordaba la inmensidad de la vida, la belleza de la naturaleza y la infinidad de posibilidades que se abrían ante mí. Preparaba mi desayuno con calma, saboreando cada bocado, disfrutando de cada pequeña rutina que antes me parecía una carga, pero que ahora se había convertido en un privilegio, en un lujo que apreciaba profundamente. Por las tardes, dedicaba mi tiempo a leer, a pintar, a escribir, explorando nuevas facetas de mi creatividad que antes estaban dormidas bajo el peso de mis responsabilidades. A veces, invitaba a mis amigas a tomar un café en mi balcón, y juntas compartíamos risas, recuerdos y planes para el futuro, celebrando la amistad y la vida, sintiéndonos plenas y libres. Mis noches terminaban con una copa de vino, viendo el atardecer, sabiendo que cada día era un regalo, una nueva oportunidad para vivir, para ser feliz, para honrar mi propia existencia. Y así, mi historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos, una prueba de que la resiliencia y la dignidad pueden transformar el dolor en poder, la humillación en victoria y la ingratitud en un catalizador para un renacimiento glorioso. La vida me había quitado mucho, pero me había dado algo invaluable: la certeza de mi propio valor, la fuerza para levantarme y la sabiduría para saber que la verdadera riqueza reside en el amor propio y en la capacidad de forjar nuestro propio destino. La transformación de Elena no fue solo externa, ni meramente económica, fue una profunda metamorfosis interior, un despertar del alma que se había dormido bajo el peso de la resignación y el sacrificio desmedido. Cada día que pasaba en su nuevo hogar, con la brisa marina acariciando su rostro y el sonido de las olas como una melodía constante, reforzaba la sensación de libertad y de paz que había anhelado durante décadas. Ya no cargaba el peso de la ingratitud ni la sombra de la humillación. Ahora su corazón latía al ritmo de su propia verdad, de su valía, de su dignidad. El centro social para personas mayores que fundó se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde su sabiduría y su experiencia de vida eran valoradas, donde sus historias eran escuchadas con respeto y admiración. Allí encontró una nueva familia, un círculo de amigos que compartían sus alegrías y sus penas, que la apoyaban incondicionalmente y a quienes podía ayudar a encontrar su propio camino de resurgimiento. Elena se dedicó con pasión a sus talleres de arte y sus clases de baile suave, viendo cómo sus compañeros florecían, cómo recuperaban la alegría de vivir, inspirados por su ejemplo, por su fortaleza. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, Elena se sentaba en su balcón, con una taza de té caliente en las manos, observando la inmensidad del mar. Esos eran sus momentos de contemplación, de conexión consigo misma, de gratitud por la vida que había recuperado. Recordaba a Juan, su amado esposo, con una ternura profunda, sabiendo que él estaría orgulloso de la mujer en la que se había convertido, de la fuerza que había encontrado, del legado de amor que él había sembrado. La relación con Ricardo y Clara se consolidó en una base de amor y respeto mutuo. Ricardo, liberado de las ataduras de Sofía y Carlos, encontró en su madre un refugio, una guía. Sus visitas se volvieron frecuentes y compartían largos diálogos sobre sus vidas, sus sueños, sus desafíos. Elena le ofrecía consejos sabios y él, a cambio, le brindaba el amor incondicional y la compañía que su corazón tanto había anhelado.
recuperando el vínculo que el tiempo y las circunstancias habían debilitado, reconstruyendo su historia. Para Sofía y Carlos, la caída fue más dura de lo que jamás imaginaron. Perdieron su casa, sus coches de lujo, sus contactos en la alta sociedad. Su estilo de vida ostentoso se desvaneció, dejándolos en una realidad que despreciaban, una vida modesta que para ellos era sinónimo de fracaso. Las deudas los acosaban, sus viejos amigos los evitaron, y su matrimonio, construido sobre cimientos de ambición, se desmoronó bajo el peso de la frustración y el resentimiento, revelando su verdadera naturaleza. La ironía de la vida se manifestó en su máxima expresión. Sofía, que había denigrado la humildad de su madre, se vio obligada a vivir de una manera que ella consideraría mediocre, trabajando en empleos que consideraba indignos, enfrentando las mismas dificultades que su madre había superado con dignidad. Carlos, por su parte, se hundió en una depresión profunda, sin poder enfrentar la realidad de su fracaso, perdiendo el brillo y la arrogancia que lo caracterizaban, viviendo en la sombra de sus propias ambiciones frustradas, sin posibilidad de un nuevo comienzo. Elena, sin embargo, no sentía regocijo en la desgracia de su hija. Sentía una tristeza profunda, una melancolía por la relación que nunca fue, por la hija que había perdido, por el amor que no fue valorado. Aprendió que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en la paz interior, en la capacidad de perdonar, no por ellos, sino por ella misma, para liberar su alma del peso del resentimiento, para seguir adelante. Mi historia, la historia de Elena Rojas, se convirtió en un faro de esperanza para muchos, una prueba de que la resiliencia y la dignidad pueden transformar el dolor en poder, la humillación en victoria, y la ingratitud en un catalizador para un renacimiento glorioso. La vida me había quitado mucho, pero me había dado algo invaluable: la certeza de mi propio valor, la fuerza para levantarme y la sabiduría para saber que la verdadera riqueza reside en el amor propio, en la capacidad de forjar nuestro propio destino, sin importar los obstáculos. La historia de Elena Rojas, la mujer que había sido subestimada y humillada por su propia hija, pero que resurgió de las cenizas de la traición con una fuerza inquebrantable, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Su vida era la prueba viviente de que la dignidad y el amor propio son las mayores riquezas que uno puede poseer, y que la justicia emocional, aunque a veces tarda, llega de donde menos se espera, de un lugar silencioso, de una madre que parecía haber perdido todo, pero que en realidad había ganado el control de su propio destino. Elena demostró que no se necesita el reconocimiento externo para validar la existencia, sino la firmeza de espíritu y la convicción en los propios valores, los cuales son más valiosos que cualquier fortuna material. Como Elena solía decir a sus nuevos amigos en el centro social, con una sonrisa serena y sabia en el rostro, mientras observaba el mar desde su balcón, viviendo plenamente cada momento con una gratitud renovada: «Nem todo pouco es falta de valor. A veces es la base sólida para un recomezo grandioso». Esta frase se convirtió en su legado, en el broche de oro de una vida que, aunque marcada por la profunda herida de la traición y la ingratitud, había encontrado su verdadera plenitud en la reivindicación de su propio ser, en la construcción de su felicidad, sin depender de nadie más, con una autonomía que la hacía sentir libre y poderosa. Ella había aprendido que la verdadera victoria no estaba en la venganza, sino en la paz interior, en la capacidad de forjar un destino propio. Si mi historia, la historia de Elena, te ha tocado el corazón, si en alguna parte de ti sentiste lo que yo sentí, esa humillación, esa traición, pero también esa fuerza para levantarte, te invito a acompañarme en este canal. Suscríbete, deja tu like para que esta historia llegue a más personas y activa la campanita para no perderte las nuevas narraciones. Tu apoyo es invaluable. Me ayuda a seguir adelante, a mantener vivas historias reales como la mía, demostrando que, incluso en la adversidad más profunda, siempre hay una luz al final del túnel y una oportunidad para renacer con dignidad.